Bienvenidos a nuestro podcast Líderes de la Construcción. Descubre por qué decimos que un líder nace, se hace y se reinventa. En este capítulo 0 conocerás un poco de mí, de mi formación, de mi experiencia y del por qué decidí crear este podcast. Quédate a conocerlo. David, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu formación académica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Soy ingeniero civil por la Universidad del Valle de México, campus Zapopan en Jalisco. Antes fui técnico en electromecánica en Zamora con el maestro Pedro Carlos Cadenas. Calculábamos los calibres y eso a mano, entonces eso me dio mucha formación para después obras electromecánicas y eléctricas, tener pues toda esa solvencia académica. Después empecé a estudiar una maestría, soy maestrante en Administración de la Construcción en la UP también en Guadalajara y pues ya he estado trabajando sobre eso mismo. Siempre me ha gustado la ingeniería, las cosas técnicas. Su persona que tienes una gran preparación académica. Gracias. Oye, ¿y por qué siempre estudiaste fuera? ¿No hay buenas escuelas aquí? Sí, pero siempre tuve mucha influencia por Guadalajara. Mi mamá trabajaba allá, estuvimos pues desde pequeñitos allá, entonces le agarré mucho cariño a la ciudad, a la zona. Claro. Y como geográficamente estamos más pegaditos allá que a Morelia, preferí estudiar allá, pero aquí hay muy buenas escuelas. Okay, súper. Y aparte Guadalajara es muy bonito, ¿no? Sí, le tengo mucho cariño a esa ciudad. Decía que nunca iba a salir y Morelia fue pura casualidad. ¿De verdad? ¿Crees que eres tapateo de corazón? De nacimiento no, pero de corazón sí. Súper. Oye, ¿y es fácil empezar? ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo iniciaste? Mira, desde siempre tuve la inquietud de crear mi propia empresa. Desde que estaba en la carrera me metí a los concursos en línea, veía qué pedían, qué requisitos. Obviamente era un mundo de requisitos que en aquel momento de estudiante decía, ni de broma cumplo esos puntos, porque eran cosas que incluso desconocía. Salí de la carrera, empecé a trabajar allá un tiempo, estuve como trabajando 1 año y medio en Guadalajara, en un despacho de arquitectos con el arquitecto Javier de los Cobos. Y después empecé a trabajar con familia. Tengo un tío que es ingeniero civil y una parte de mi familia que se dedican 100% a la infraestructura de carretera. Entonces pedí el favor de con ellos empezar a trabajar. Ok, entonces también ya lo llevas en la sangre. Pues no propiamente, pero sí era una idea que siempre tenía de, bueno, puedo tomar esa opción de trabajar con ellos. Claro, siempre. Y por ejemplo, ¿cómo fueron tus primeros años? Platícanos un poquito de eso. Pues mira, saliendo de la carrera empecé a estudiar, a trabajar con ellos. Me fui a Campeche. Entonces habló mi mamá con mi tío, le dijo, oye, tenemos un ingeniero civil en la familia. Le dijo, nada más que se titule. Ya estaba titulado, quedo de verme con él y nos vamos a Campeche. Ellos estaban construyendo infraestructura carretera allá. Entonces estuve un rato trabajando con él. Fue mucha experiencia y mucho valor y ya después empecé a hacer cosas por mi cuenta. Oye, Campeche sobre todo es muy bonito y tiene como una oportunidad grande, ¿no? De hacer estos como proyectos que también te servían a ti para esta parte de tu formación, para tu experiencia, para seguir como ganando puntos, ¿no? Sí, yo siempre veía a Campeche como un estado con muchas oportunidades y que quizás no estaba tan desarrollado en sentido de competencia como otros lugares. Hay ciudades, pues las principales de México, que tienen bastante competencia, bastante infraestructura y Campeche siempre lo vi como un área de oportunidad. Me gustó bastante estar ahí, tengo todavía muchos amigos y no descarto regresar pronto, tener una oficina de enlace allá porque realmente es un lugar en donde se puede trabajar muy bien. Entonces inicié allá trabajando con ellos y ya después, pues por mi cuenta, decidí salirme después de un tiempo, empezar con lo poquito que tenía y de ahí para acá ha sido así. Ya vamos a cumplir casi 10 años de manera independiente y trabajando todos los días por esa meta con la que iniciamos. Está súper bien y aparte estaría increíble que sí pudieras abrir esta oficina que dices allá. Sería un gran logro y sobre todo pues para allá creo que les ayudaría bastante que te tuvieran a ti allá. Ok, David, entonces cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo te la viviste de chavo? ¿Fue complicado? Fue turbulento el inicio porque pues inicié de cero, o sea, tenía mucha experiencia, muchas ganas de aprender, estaba iniciando, pero no tenía como tal ni el capital ni la fortaleza para iniciar solo. Entonces, el no haber estudiado en Morelia no tenía ningún conocido. Busco a un amigo con el que había estudiado en la prepa. Digo, oye, estoy en Morelia, tú estudiaste aquí, recomiéndame gente. Empezamos a crear apenas el equipo. Entonces, él me recomendó a una persona, lo entrevisto, o sea, la entrevista fue prácticamente decir, ya te vi, vente mañana, y empezamos a trabajar con él. Fue una persona que
que me ayudó mucho en su inicio, porque realmente estábamos partiendo de cero. Teníamos muy poquita infraestructura y estaba muy básico todo lo que era nuestro inicio. Oye, y hablando de este inicio que dices que sí fue como un poco raro porque pues no tenías como los contactos y así empezaste de cero, ¿cómo te organizabas al principio o cómo era la organización al principio? Pues iniciamos con muchas ganas. Al principio, mi familia no se dedica tal cual a esto. Soy el primero de la familia nuclear que estudia ingeniería civil. Entonces, pues con mucho apoyo de ellos en el sentido moral, familiar, emocional, pero realmente lo otro fue empezar de con lo poco que tenía. Desde que mi papá me prestara hasta el martillo de la casa, hasta el empezar con mi carrito que solamente tenía. En el carrito movía tabique, cemento, todo lo que se pudiera hacer. Mi papá tenía una camioneta todo terreno. viejita, una Toyota 92, que quien me conoce se la ubicará, que después terminamos vendiendo, pero era en lo que hacíamos. Iniciamos trabajando así, con todo el empeño, y creando un equipo de trabajo de puros conocidos. Al principio era de te ubico, vente, y fue gente que apostó mucho en el inicio por nosotros. Qué bueno que creyó Sí. sobre todo, y que creo que es lo importante, ¿no? También tener el apoyo de tu familia creo que es lo más importante, porque luego hay gente que no tiene ese apoyo y no sabe cómo seguir esta parte. Y bueno, lo que dices de tu carro, pues, o sea, era así, ¿no? Como decimos, de 4x4, todo terreno, y creo que eso fue también lo que te ayudó, ¿no? O sea, que tenías también esa parte, porque si no, ¿cómo movías todo el material, Sí. no? Fallaba bastante, pero sí, fue ese el principio. Pero daba lucha. Empezamos. Y contestando a lo de cómo nos organizábamos, pues empezamos fluyendo, como dicen todos. Iniciamos organizándonos con lo poco que teníamos. Yo siempre he tratado de encargarme de la parte de tesorería y administración. Okay. Hay otras empresas que conozco al día de hoy, que ya son amigas, que somos conocidos, en donde los ingenieros o los dueños le dejan esa parte a sus contadores, a sus encargados, los meten a las juntas y ponen a las contadoras para que escuchen todo lo que se debe, y a los ingenieros para que sepan todo lo que tienen que cobrar. Pero como tal no hay alguien que tome esa organización. Lo que yo busqué siempre desde un inicio es yo hacerme responsable de esa parte, el que tengamos en la empresa la solvencia y los recursos para hacerle frente a los compromisos siempre ha sido mi responsabilidad. Eso yo me encargo al 100% de con los clientes, con los proveedores, con todo, buscar esa forma en que no sea responsabilidad de alguien más que mía. Yo sé cómo funciona y tiene que ser una parte donde se haga sinergia con todos esos puntos. Las personas de contabilidad revisan las cuentas, ven qué llegó y cómo pagar. Las personas saben, las personas de ingeniería o los arquitectos ingenieros que están en estimaciones saben qué podemos cobrar, pero muchas veces no tienen esa película completa de, a ver, vamos aquí, podemos ejecutar, podemos cobrarle al cliente de esta manera, los días de pago una vez que se presentan las estimaciones. Entonces es muy favorable para una empresa que una persona se encargue el 100% de esa parte y que tenga esa responsabilidad de hacerle frente a eso. Yo veo otras empresas y delegan bastante y al final no sabes ni quién se encarga al 100% de esa parte. Claro. Y además, por ejemplo, de esas, primero que nos contabas, ¿no? Como de esa parte de querer comerte el mundo desde chico y tener el panorama completo de tu organización, ¿de qué otra manera crees que te destacas de los demás? Pues mira, siempre he dicho que lo que me destaca a mí es la forma en que me organizo, pero también la preparación que tuve. Tuve muy buenas escuelas. Sé que es una ventaja que a veces otras personas no tienen. Mis papás me dieron la oportunidad de elegir dónde estudiar. Yo realmente en aquel momento no me fijé y no me daba cuenta ingenuamente si había la posibilidad al 100% o no. Yo me metí a internet, vi escuelas, me gustó esta escuela, me gustó este plan de estudios de esta carrera y fuimos a verla. Siempre tuvimos, como decía, mucha influencia de esa ciudad. Uh-huh. Fuimos, la conocimos, me gustó mucho el campus, me gustó mucho ese tema. Atrás estaba el estadio de las Chivas, sigue estando. Y me enamoré de esa escuela, me gustó, me inscribí y de ahí empezó todo. Pero realmente siento que esa fue mucha ventaja, porque realmente cuando sales, muchas personas podrán querer o pensar que tus compañeros de escuela en un futuro van a ser tu competencia, va a ser gente que se dedica a lo mismo que tú, y en parte sí es así, pero también puede ser gente con la que puedes hacer bastante equipo, colaboradores. Al día de hoy, de todo lo que estamos haciendo, ese semillero de amigos y de conocidos que formé me ayuda bastante, porque son contactos, son conexiones que al día de hoy sigo utilizando. Son amigos, son conocidos de la carrera, de la maestría, que todos son unos super pros. Entonces es una ventaja que siento que fue la oportunidad que me dio mis papás de estudiar donde yo quería. ¿Cuál fue el momento más complicado de tu inicio? La parte financiera. Para construir realmente tienes que ser un mini banco para poderle hacer frente a las obras. Muchas veces los proyectos los tienes que tener contemplados
y tener, o si se puede, toda la cantidad de lo que te va a costar la obra, o por lo menos una parte importante para que tú puedas financiar ese proyecto. En obra pública, las dependencias te pagan a los 21 días de ingresado en estimación, pero se puede extender hasta 40. Entonces estamos hablando de que mes y medio de financiamiento y pues pega. Lo tienes que tener tú. Sí, entonces, y en obra privada es muy similar. Puedes iniciar con el 50% de anticipo a veces te dan menos, a veces no te dan nada, pero una parte muy importante es el tema financiero. Tienes que tener esa solvencia o ese guardadito para poderle hacer frente a las obras. Cuando yo inicié el primer año, pues iniciamos con todo el empeño, pero sí se empezó a complicar. A fin de año teníamos ya obras ejecutadas, tenemos ya proyectos terminados a los que ahorros, inversión, todo lo que tenía lo metí para poder concluir esas obras y estaban terminadas la mayoría, pero ya no tenía solvencia para hacerle frente al cierre de año. Entonces, algo muy curioso que pasó es, decidí a cierto día tomar relojes que tenía en aquel tiempo, una laptop Shiba que toda por ahí está, ya muy viejita, y unas computadoras de escritorio que tenía en aquel momento. Entonces, voy a salir a echar aquí en Morelia hasta una casa de empeño atrás de una gasolinera. Voy con todo ese paquete, a ver, tengo esto, necesito que me prestes. Me dijeron, a ver, por todo tu chisme es tanto. Ok, me ayudaba bastante, lo tomo, pero cuando voy saliendo, me veo a un compañero de la oficina, al ingeniero Aldo que trabaja con nosotros, y se había quemado toda la película de lo que había pasado. Entonces me vio, yo lo vi, pero hicimos como que nadie nos vio. Él estaba al lado en una tienda de Ules comprando unos plásticos para su camioneta Datsun que tenía en aquel tiempo. Entonces él vio la realidad del momento y todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces nos vimos, cada quien se fue por su lado y al poco rato nos volvimos a ver en la oficina. Entonces ya llego, soluciono, abro los sobrecitos de dinero para preparar los aguinaldos. Les compré unas botellas para el poco personal que tenemos en aquel tiempo. Entonces ya más tarde, antes de que terminara la jornada de ese día, voy con Aldo, le entrego su sobre del aguinaldo y su botella para que tuviera lo que por ley le correspondía, sí, más claro, el extra. Y él al ver esa situación me dice, no te preocupes, ya lo vemos luego. Digo, no, toma, haz lo que tengo que hacer contigo. Responde, claro. Pero él sabía realmente la situación, sí, entonces claro, fue un tema muy complicado al inicio, porque sí las ganas y la intención estaban, pero muchas veces eso es una limitante, el recurso financiero para poder iniciar. En esa misma situación, 2 semanas después, un amigo que era de Purépecha, tiene muchísimos años que no veo, se llama Artemio. Pues él me regaló una canasta navideña de las que todo el mundo repartimos, sí, en esos tiempos. Era una botella de Don Julio. Entonces yo estaba ya prácticamente por cerrar el año, estaba todavía en la noche en la oficina. Me la deja en la tarde ese día, entonces ya en la noche con toda la melancolía de ver las cuentas, ver los números y ver que íbamos a batallar para cerrar, porque había otras obras que todavía tenía que concluir, pedir concretos, pagar asfaltos, que son cuestiones más caras, entonces se complicaba, no veía la forma de solucionarlo, entonces empecé a analizar y vi que realmente sí estábamos en una encrucijada de si no nos pagan no hay para poder salir el año, tengo que concluir los proyectos, no puedo dejar así las bases, se van a deslavar, entonces tenía la botella a la mano, la empecé a tomar sin nada. Y realmente siento que sí, a veces el alcohol es un refugio para cuando tienes algo que no quieres afrontar. Yo al día de hoy no tomo, de hace muchos años dejé de tomar, en aquel tiempo casi no lo hacía, la última pero botella. En aquel momento fue como una salida rápida y que realmente yo veo que muchas personas así lo viven. Sí, claro. O sea, la mayoría lo hace por tema social o eso, pero realmente hay algo de fondo que quieres difuminar con esa situación, entonces. Ocultarte. Así fue, sí, manejarlo de esa forma. Me terminé la mitad, me quedé ahí, no supe ni qué pasó, ahí desperté. El siguiente día temprano me fui a la casa para bañarme y regresar, iban a llegar los compañeros. Y ya empecé a buscar soluciones que finalmente nos dieron facilidades para terminar el año, concluimos y pudimos seguir. Pero sí, eso fue un año muy complicado el iniciar porque realmente no teníamos toda esa solvencia para Yo creo que esa parte de desahogo que dices, ese momento que tuviste, tal vez te sirvió como para decir, bueno, o sea, ya, pero tengo que seguir, y a lo mejor fue también como un impulso de tengo que buscar y ya, no quedarme a hundirme en esta parte, ¿no? Como dices tú, porque pues mucha gente lo usa así y realmente ahí se pierde, ¿no? Entonces yo creo que tú en vez de perderte, fue un impulso para seguir, sí, ¿no? Una salidita Exacto, rápida. Y aparte creo que también el tener este momento emotivo, que igual con el ingeniero que te encontraste saliendo de la casa de empeño, como sí nos vemos, pero hicimos como que no nos vimos, pero sabe el trasfondo de lo que está pasando en la empresa
y también como el saber que tienes esa gente de confianza, ¿no? Con la Sí. que puedes seguir trabajando, con la que sabes que vas a seguir creciendo, también creo que es muy especial que lo tengas en tu equipo de trabajo. Sí, él fue de mucha ayuda en un inicio, el ingeniero Aldo. De hecho, tenemos una sala de juntas en otra oficina que decimos coloquialmente la sala Aldo Martínez, porque es conocido de otros amigos que trabajan actualmente con nosotros. Y realmente fue una persona que sí puso mucho de su parte, nos ayudó bastante en algunas cuestiones, incluso más de lo que le correspondía en su momento, pero siempre puso todas las ganas. Es una persona de quien tengo la mejor satisfacción y lo recomendaría muy ampliamente. Súper tenerlo en tu vida, ¿no? Sí, fue Satisfactorio. mucha ventaja. Claro. Y, por ejemplo, tuviste estas partes de tener que lidiar y resolver la parte financiera, ¿no? Además de que estudiaste la ingeniería, ¿estudiaste alguna otra cosa acerca de financiamiento, sobre administración o todo eso en Guadalajara? Sí, parte de la maestría es en administración de la construcción, que realmente la UP lo maneja como una maestría financiera. La construcción es un negocio financiero. Nos podemos enfocar en los tabiques, en los ladrillos, en el cemento, pero realmente la forma de organización de una empresa es administrar los recursos de la mejor manera posible, que le des esta estrategia financiera a los manejos. Entonces, una empresa muy bien administrada y con toda la capacidad para hacerle frente a las obras es lo mejor que puede ocurrir para una buena obra. Puedes tener a la mejor gente técnica, los mejores equipos y el personal, pero si no existe esa capacidad de organización no lo puedes llevar a cabo. Entonces sí he estado estudiando sobre el tema. Tengo cursos de finanzas, de ventas. Trato siempre de estarme capacitando constantemente. En la oficina tengo lleno de diplomas, de cursos de constancia, los títulos, todo lo que se requiere para que justamente las personas vean que sí hay esa capacidad académica previa. Una vez, una anécdota que tengo es, estaba con un cliente, un presidente municipal en su casa un domingo desayunando. Hemos tenido ahí la coincidencia de estar ese día con él y estamos platicando de cómo iba a manejar las obras, los recursos, todos los fondos que llegan al municipio. Y me dice, a ver, me platicas muy bien sobre lo que sabes hacer, pero ¿qué estudiaste? ¿Qué solvencia académica tienes? ¿O qué papelito habla por ti? O sea, me estás convenciendo, pero necesito saber si tienes esa capacidad de lo que me estás diciendo. Entonces ya, me puse en contacto con él, le mostré algunas evidencias, contratos, constancias, todo lo que puedes ver. Y realmente sí se convenció y se dio la forma de que sí tenía esa noción. Y algo que después empecé a utilizar en la oficina es que si llega algún cliente con nosotros, lo paso a mi oficina, hay 2 sillones, está el escritorio principal y lo dejo a propósito unos minutitos en el sillón, viendo hacia la parte donde yo voy a estar y en lo que regreso, a veces si hay algo que hacer, regreso y lo atiendo y en esa parte se pone a ver los diplomas, los títulos, toda la parte de constancias que hay para que se empiece a dar como noción y cuenta de lo que... Sepa que sí estás bien preparado. De lo que podemos aportar y que no solamente que podamos venderle una buena idea o algo, sino claro, que sí tenemos esa solvencia académica para lo que le estamos recomendando. Claro. ¿Y estudiaste en Guadalajara? Sí. tus... Sí, la mayoría de las cosas son allá. Estudié ingeniería civil, maestría en administración, pero siempre he tenido un gusto por las finanzas, por la economía. Cuando iba a terminar la carrera, me gustó mucho la economía. No al grado de salirme y no terminar, pero sí hice exámenes para 2 maestrías en economía en Ciudad de México, una en el CIDE y otra en el Colegio de México. Los propedéuticos estaban brutales porque era realmente al 100% economía y el no tener la formación batallaba en el inicio, pero es un área que siempre me ha gustado. También el tema de contabilidad, de finanzas. De hecho, tengo más constancias del curso de colegios de contadores de aquí de Michoacán y de Jalisco, que incluso de ingeniería misma. Es algo que me gusta mucho desarrollar. ¿Te gustó más? Sí. ¿Y te gustaría regresar a Guadalajara? Sí, le tengo mucho cariño a esa ciudad y ya estamos haciendo actualmente cosas. La idea es abrir una oficina allá para tanto construcción como fianzas y volver a retomar ahí la relación que teníamos con toda la gente. Entonces, no os abandonarías aquí en Morelia, ¿no? No, seguiré estando toda la par. Bueno, irías y vendrías. Claro. Oye, ¿cuál es el proyecto que más satisfacción te ha dado a ti? Todas las obras tienen su satisfacción porque normalmente nos dedicamos a construir obra pública. Hacemos obra para gobiernos municipales, estatales, federales y la mayoría de los recursos son para obras de alta marginación. La calle que no tenía drenaje, la calle que no tenía agua, la última colonia a la que no llegaba la luz eléctrica. Entonces siempre es una satisfacción grande el ver a la persona y a los beneficiarios ya con ese bien.
que antes hicimos hace poco en un tramo carretero y entre un pueblito, en una gasa de un puente. Entre el pueblito y la carretera hicimos un tramo de calle y luego le pusimos asfalto y alumbrado público. Entonces, cuando hicimos la reunión con los beneficiarios, la gente nos decía, yo aquí salgo a dejar a mi hija para que tome el transporte y cuando llueve pues me enlodo los pies, me ensucio, está muy oscuro, si es muy temprano no alcanzamos a ver y al día de hoy ya, aunque llueva, le dejamos ahí la pendiente necesaria para que el agua se vaya rápido y sea muy temprano, sea muy tarde, siempre va a estar iluminado por el alumbrado público que pusimos. Entonces, ese tipo de obra nos da mucha satisfacción y el siempre terminar todos los proyectos. Algo que decimos aquí y una sinergia que hacemos con todos los demás conocidos es que las obras muchas veces las presupuestas antes. Los presupuestos que a veces construimos en gobierno se trabajaron un año antes, a noviembre del año pasado, y a la fecha a veces ya no están actualizados. Entonces, cualquier obra que contratemos, así sea que salgamos a la par o incluso tengamos que poner, que nos ha pasado, siempre lo vamos a terminar. Nunca vamos a dejar un proyecto tirado, nunca vamos a dejar nada. Si nos va a costar más a nosotros que incluso que lo que nos van a pagar, lo terminamos, te entrego tu obra, aquí está, a lo mejor este año no gané, para el año que viene ya veremos, pero nunca vamos a dejar un proyecto tirado. Entonces, esa es una satisfacción que tenemos de siempre, todas las obras que nos han contratado, entregarlas funcionales y si hubiera un tema de garantía o vicios ocultos, lo atendemos con toda la responsabilidad porque somos responsables de lo que hemos construido. Es parte de tus valores de la empresa. Siempre tener esa responsabilidad. Incluso aquí en la empresa con el despacho de fianzas igual. Yo veo a todos los clientes que llegan, que pudiera hablar de la mayoría, pero la mayoría son gente muy cumplida. Veo en ellos gente muy similar a mí, que aunque la obra le costara más, él va a terminar su obra y no va a ser un riesgo para nosotros. Entonces, por lo tanto, le entramos al 100% con sus fianzas y garantías. También veo a alguien que apenas va empezando o que no se ve con esa capacidad o que trae malas prácticas, ni siquiera le entramos con ese cliente porque vemos que puede ser un riesgo para nosotros. Claro. Y no tenemos la idea de relacionarnos con ese tipo de personas. Y de estos proyectos que hablas que tu mayor satisfacción es como que ver a las personas que sean beneficiadas, ¿hay alguno que te recuerde así que digas, este es el que más me ha llenado? Cuando me ha llenado. No como tal llorado, pero sí es mucha satisfacción el ver que un servicio básico que no se tenía ya lo tengan. En un municipio aquí cercano a Morelia hace años, cuando iniciábamos, hace 7, 8 años, nos tocó rehabilitar una red de agua potable que tenían en esa comunidad. Entonces, parte de la rehabilitación, había una red vieja de hace años y lo que hicimos fue reconstruir esa red por una red de agua nueva y poner un tanque elevado a la par para que tuviera la presión y pudiera llegar a las casas el servicio. Entonces, esas personas de antes de batallarle con el agua, de tener que usar pipa, de tener que batallar con un servicio tan básico como ese, en su momento con el tanque elevado y por gravedad llegarles el agua a sus casas, fue una gran satisfacción de que ya las personas pudieran tener esa ventaja. Cuando fuimos a inaugurar, les dijimos a las personas, a ver, van a tener el servicio de tal tiempo a tal tiempo, pueden ustedes ya en su casa poner un regulador, poner algo porque realmente la presión va a estar constante y las personas, por ejemplo, adultos mayores o personas que ya, digamos, están más tiempo en su casa, les decían, no te preocupes, yo estoy aquí todo el día, en la mañana abro la llave, se llena mi pila, se llena mi tinaco, y yo mismo le vuelvo a cerrar, no hay ese tema de poner una bomba que se esté autocontrolando. Entonces, esa satisfacción de cuando inauguramos la obra, de ver a la persona con su toma de agua frente a su casa, abrir la llave y que tuviera la presión bastante para que llegara a media casa es una gran satisfacción porque antes batallaban con ese tema. Incluso lo ves con la parte de los beneficiarios. No está en la ley, no es obligatorio, pero muchas veces al inaugurar una obra y al entregar ya una obra terminada, los beneficiarios se organizan y dicen, a ver, yo quiero dar las gracias porque me pavimentaron mi calle, porque me pusieron mi drenaje, mi algo, y nos hacen a la empresa, al cliente, al ayuntamiento, al beneficiario, al gobierno del estado, dependiendo de quién vaya a ir a entregar, hacen a veces corundas, tamales, mole, carnitas, lo que sea que ellos se organicen. Muy agradecidos. Incluso hasta un elote cocido, un agua fresca, lo que te quieran dar, pero es algo que sale de corazón. Claro. Da una manera de agradecerte el que hiciste eso por ellos y realmente pues no hicimos nada, para eso nos contrataron. Nuestra idea es entregar siempre lo mejor posible a la obra, pero es algo que ellos nos ofrecen a manera de agradecimiento. Súper emotivo. Mucho. Sí. Súper emotivo. Oye, por ejemplo, ya nos platicaste un poquito de momentos emotivos, de momentos tristes, de momentos difíciles también. ¿Tienes algún momento súper divertido del que te acuerdes? Todos los días nos divertimos. Yo siento que
lo importante no es el destino, sino el camino, disfrutar lo que haces todos los días. En construcción siempre estás doblando la apuesta, entonces cada vez buscas obras más grandes, buscas proyectos mejores, entonces realmente no va a haber nunca un día en que te llenes de algo de construcción. Entonces la idea es disfrutar siempre el camino. Hemos tenido infinidad de anécdotas de risa con Aldo cuando iniciábamos. Él estaba encargado de llevar las estimaciones a un municipio. En ese tiempo tenemos obra en Tlaxcalca, en aquel ayuntamiento, entonces allá la gente es como muy blanquita, de ojos de color, y había una chavita en obras que le gustaba a mi amigo, entonces el día que le decíamos, vas a ir a Tlaxcalca mañana, llegas aquí a tal hora, ok, llegaba súper cambiado, perfume por todas partes. Entonces ese día estábamos afuera con uno de los amigos que nos ayudaba a manejar en aquel momento, y estábamos tratando de subir una revolvedora afuera de la oficina. La oficina no estaba apta para eso, era pues, una casa adaptada para oficina, pero ahí teníamos los equipos que teníamos en aquel momento porque no podíamos pagar otro lugar. Entonces, para subir una revolvedora necesitas unas 3 personas por lo menos, o un equipo para subirla y empujarla, pero la estamos subiendo entre 2, batallamos, todavía no podemos hacerlo. Llega Aldo pensando que iba a ir directamente al municipio, y sí iba a ir, pero iba a llevar también ese equipo. Entonces llega, nos ayuda, nos empieza a apoyar, y la subimos, cerramos y ya. Pero al momento ya de darse cuenta, pues lleva completamente sucio, de que se ha llenado de grasa y de lo que tenía el equipo. Ya no y iba así presentable. Así se fue, y ya a lo mejor por eso ya no me lo pelaron allá, pero sí fue una parte importante. Entonces siempre hemos tenido anécdotas de diferente estilo, pero siempre con la mejor actitud para enfrentar las obras que nos confían nuestros clientes. Súper, eso es lo mejor, tener esa actitud de positividad y estar alegre, ¿no? Aunque pase algo malo, no importa, me levanto y sigo, ¿no? Sí, Oye, siempre tienes que tener esos temas. Hace días, cuando fuimos al evento de Case, al que nos invitaron para grabar también allá, llegó una comida china que está cerca de la oficina. Ya, pongo muy poquitas cosas, destapo una cápsula, y en lo que le iba a poner eso explota, como que ya está echada a perder ya en todo, y me cayó una pequeña manchita, y no traía otra camisa, no tenía tiempo, íbamos súper tarde, entonces siempre pasan cosas que te pueden hacer entretener. sí, Con Aldo recuerdo también una vez que estábamos cargando gasolina en el Abastos, llegan y nos regalan unas playeras de Comex. Habíamos comprado pintura, nos regalan playeras de esas como las de las campañas políticas, son casi transparentes las playeras, muy sencillas. Pues ya la avienta atrás del asiento y dice, ¿para qué quiero esto? Y ya cargamos gasolina, traía él una sudadera y una camisa de botones, se quita la sudadera, y al momento de quitársela se atora con el cierre y rasga la camisa, entonces la camisa se le parte en 2. Ya no tenía con qué seguir, y la playera que había aventado atrás, que nos acaban de regalar, fue la que se puso para poder ir. Entonces, siempre nos pasan cuestiones de diferente tipo que nos hacen estar agradables todo el día. Qué bueno. Claro. Sí, suena divertido, ¿no? Es verlo de la mejor cara. Siempre. Cuéntame, ¿quién te inspiró o qué te inspiró a crear este podcast, este espacio que, bueno, más que esta historia va a haber muchas más, obviamente, pero ¿qué te inspiró? ¿Quién te inspiró a abrirlo? Una de las principales razones es inspirar a las personas que quieren empezar en construcción, que están todavía en las escuelas, en ingeniería civil, arquitectura, diseño, gente que no tiene formación quizás en esto, pero que tiene la intención o ya empíricamente lo hacen, y mostrarles todo lo que puede ser, lo beneficioso que puede ser la carrera, la construcción, todas esas anécdotas que pueden surgir, y ser esa persona que sea un facilitador para poderles mostrar todo lo que puede suceder en construcción. La idea es generar esa postura, que puedan verse en un futuro haciendo algo similar, y llenarse de toda la experiencia que pueden compartir todos nuestros invitados de aquí en adelante. También es reconocer a las personas que ya lo han hecho. Siempre les decimos, en construcción hay directos e indirectos, y todos tenemos que hacer equipo. Tiene la misma importancia un director general, un residente, un arquitecto que hace los proyectos, el ingeniero analista que hace los costos, que la misma gente que está en campo, albañiles, operadores, las personas que manejan, todo tiene una importancia completa, y si no está completo el equipo para poder hacer una obra no se lleva a cabo. Yo he visto anécdotas de empresas que, por ejemplo, empresas del norte que tienen obras en el sureste, ok, nos vamos a ir, todos los ingenieros vamos a volar a Mérida, nos vemos allá porque empezamos tal día. Y los operadores se van en camión o se van manejando en una camioneta y ya. Llegan los ingenieros listos para el banderazo, hubo un accidente en carretera, hubo un tema y los operadores no llegan.
y están todos los ingenieros ahí esperando el banderazo con las autoridades, pero no llegó quien prendiera la excavadora, quien prendiera la máquina, y le dan a veces el valor innecesario a las personas que no les dan ese sentido. Entonces todos somos muy importantes en la construcción. Indispensables. Todos generamos al día a día liderazgo en diferentes áreas. Un residente, una persona de campo resuelve infinidad de cosas todos los días, con el personal, con las situaciones, con el equipo. Una persona en oficina, un director general, una persona que administra, todos los días se está viendo por que el sábado la gente tenga su sueldo, que los materiales estén pagados, que tengamos esa buena conexión con los proveedores, que siempre haya continuidad en proyectos. La construcción es muy nómada y es muy complicada. No siempre hay algo que hacer. No es como otros trabajos que son fijos. Entonces, hay obras sí, 2-3 meses o más, otros periodos de descanso y seguimos así. La idea es que los dueños de las empresas siempre tengan esa lista de obras que hacer y esos contactos para que puedan generar trabajo. Pero todos al día de hoy generan liderazgo en sus áreas. Súper. Ok, y por ejemplo, hablando de liderazgo, fielmente, ¿tú crees que un líder se nace o se hace? Yo creo que un poquito de los dos. Sí creo que un líder nace, lo ves yo lo veo mucho en los niños. Tuve un grupito de niños, cómo se organizan, están jugando fútbol, están jugando en una placita, en una guardería, y ves a alguien que siempre está diciéndoles qué hacer, organizándolos. Y hay gente a la que le gusta no dar indicaciones, pero sí como organizar, y alguien a quien le gusta o se siente más cómodo siendo dirigido. Entonces existen esas dos partes. Entonces es muy fácil verlo en los pequeñitos que como tal no están maleados ni tienen esa idea de qué hacer, en cómo se organizan. Entonces yo sí siento que naces con un poquito de liderazgo, al crecer lo vas desarrollando hasta perfeccionarlo y poder aplicarlo al 100% para bien, pero también creo que se puede hacer, que las mismas situaciones de tu día a día, tus vivencias, lo que te sucede, te van formando y te van haciendo que vayas sacando esa casta para poder hacer frente a las cosas. Claro. Entonces, ambas cosas. Un líder nace, se hace, y en nuestro podcast siempre decimos que un líder nace, se hace y se reinventa. Y se reinventa, claro, todos los días. Siempre tienes que estar reinventándote, viendo mejores opciones, buscando mejor forma de hacerle frente a las cosas. Yo creo que tú sí eres un excelente líder, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Yo siento que muchas personas dicen, no, yo soy líder, pero realmente sí hay que saber, o sea, ser líder, o sea, sí se tiene que saber, no solamente decir soy líder y ya, sino que sí sepas hacer esta parte, porque con todo lo que nos has contado, Pau, yo creo que tú no tampoco me dejarás mentir que sí creo que eres un excelente líder, porque gracias. Para empezar también que tú mismo seas como que el valor que organiza todo, no nada más delegar, sino que tú sí estás dentro de tu empresa, dentro de tus cosas y que estás al pendiente de, ¿no? Y hablando de esta parte de que cómo estás al pendiente, actualmente tú cómo te manejas, cómo manejas tu empresa. Ya delegas más, obviamente, pero digo, como nos has comentado, sigues tú siendo como el centro pero ¿cómo manejas lo demás o cómo se maneja lo demás? Sí, actualmente tenemos más áreas, somos un equipo bastante amplio y tenemos gente muy capaz y completamente profesional en nuestra empresa. Tenemos el área de construcción. Okay. Como empresa nos dedicamos a hacer obras principalmente de gobierno, obra pública, todo lo que es infraestructura, calles, puentes, caminos, drenajes, agua, escuela, todo lo que se nos ponga enfrente en el sentido de infraestructura. Entonces, la empresa de construcción como tal tiene su propia organización. Estamos todas las personas de estimaciones, de ingeniería, de costos, proyectos, todo el equipo completamente capacitado y formado. También dentro de esa experiencia creamos un área de fianzas. Toda la obra pública requiere fianzas por ley. Una obra pública, así sea en Mérida, así sea en Ensenada, en donde sea, en La Paz, requiere por ley fianzas. Si te van a dar anticipo, si firmas contrato por cumplimiento, una vez que le entregas una fianza de buena calidad que vive por 12 meses a partir de que entregas esa obra, o sea, es como una garantía. Entonces, eso sí o sí lo tienes que entregar. Sí. Entonces, al momento de iniciar nosotros, con todas las dificultades que se presentaban, requisitos, trámites, presentar una fianza es como si presentaras un crédito. Tienes que mostrar toda tu situación financiera, toda tu documentación legal, tu currículum, si estás casado, soltero, qué tienes, qué no tienes, toda la parte de tu buró y tu situación. Entonces, hay personas que no cumplen los requisitos. Entonces, cuando nosotros iniciamos, fue una parte que empezamos a batallar, pero en la parte que empecé a entenderlo también y a meterme tanto en ese tema, que nos volvimos expertos en el tema de fianzas para construcción. Creamos esa parte para apoyar a empresas amigas y conocidos para poderle hacer frente a esos compromisos. Entonces, al día de hoy es una empresa alterna que funciona específicamente para empresas de construcción y obra pública.
Hay fianzas de todo tipo, de proveeduría, de energía, de contratos de todo tipo. Tenemos todas las áreas, damos servicio a muchas empresas, pero principalmente para construcción. Nos consideramos expertos y capacitamos y asesoramos a empresas amigas, a conocidos, tanto a que no les vendan más caro, a que no les pidan requisitos que no son necesarios, a que no les metan gol en algún trámite que requieren, porque hay gente muy aprovechada en este sector que busca siempre sacar ventaja de algo que no. Cuando tú estás en una persona ya una empresa muy grande, lo que busca es precio y servicio. Y una persona que va empezando, que trae su currículum en ceros o que tiene todas las ganas de empezar, necesita apoyo, necesita una forma correcta de presentar su organización. Y lo que hacemos nosotros es ponerme del otro lado y decir, a ver, tú a lo mejor acabas de crear tu empresa el año pasado, la constituiste con 50,000 pesos de capital social, tienes en tu financiero, en tu estado de resultados, 50,000 pesos en tu estado de posición financiera de capital contable, y esa es tu línea de afianzamiento por un porcentaje. Vas a estar en muy bajos números. Pero ¿qué sucede? Podemos anexar tu currículum, anexar tu capacidad de organización, tu preparación, y hacer una propuesta más formal y robusta para que tú puedas acceder al tema de fianzas con acreditada solvencia. Buscamos siempre que la última opción para nuestros clientes sea dejar un inmueble o un bien en garantía. Esa es la última parte que buscamos. A las marcas directamente quizás no les gusta, ellos siempre les gusta tener un inmueble señalado o disponible para grabar, pero entiendo que muchas personas que inician no tienen esa facilidad. Entonces buscamos siempre generar un esquema en donde puedan favorecerse sin necesidad de tener que descapitalizarse de un inicio. Y aparte así les ayudan también a cumplir como estas metas, ¿no? También a ellos y no dejarlas así como de, bueno, la verdad es que no voy a poder si no tengo este tipo de ayuda como las fianzas, ¿no? Sí, tendrían que renunciar al anticipo, que es la fianza más grande, y iniciar con recurso propio, pero si hablamos que es una empresa pequeñita no va a tener esa solvencia. Pues eso es en la parte de fianza. También asesoramos a otras empresas constructoras en su eficiencia financiera, administrativa, el cómo se organizan, y también tenemos un área para capacitar a gobiernos. Capacitamos a gobierno municipal, estatal y federal en la parte de infraestructura, obra pública y en cómo se relaciona con tesorería. Tenemos bastantes conocidos y amigos que a veces incluso desde campaña los conocemos. Entonces voy a campañas con amigos, recorremos sus municipios, sus calles, y los escucho decir en campaña, les vamos a arreglar la plaza, les vamos a arreglar la iglesia, aquí les vamos a hacer esta obra. Y se escucha muy bonito el discurso, pero ya a la hora que ganan o que ya empezamos a organizar, cuando ya empezamos a planear qué es realmente lo que van a querer construir, les tenemos que decir, obviamente, ya toda la verdad. Es, a ver, tú como municipio tienes solamente este fondo para infraestructura, que se llama Fondo 3, y la normativa te permite solamente hacer obras de alta marginación en una zona determinada que se conoce como zona SAP. Entonces muchas veces dicen, oye, ¿por qué están haciendo solamente obras en las colonias? ¿Por qué están haciendo solamente este tipo de obras? Porque es lo que la normativa te deja hacer. Con eso no puedes construir en la iglesia, con eso no puedes construir a veces en la plaza principal, que es lo que quizás quisieran hacer todos, o no puedes tomar todo ese 100% de recurso para hacer pavimento, para hacer calles, que es lo que a lo mejor más requiere el municipio. Tienes que ejercerlo en base a la normativa. Y eso es lo que hay que explicarles, capacitar a sus directores de obra, a sus tesoreros, a tesorería en cómo retener el 5 al millar, cómo hacer las retenciones de obra pública, la amortización de los anticipos, todo lo que tienen que revisar. Entonces son una parte muy interesante de servicio que tenemos. Apoyamos a todos los gobiernos sin necesidad de tener un tema político o un color. Somos completamente plurales, es un tema técnico y de trabajo en cual trabajamos con ellos directamente, sin necesidad de tener ese sesgo ahí político o favoritismo por algún color. Es 100% concentrarlos en lo legal, en lo técnico, presentarles su resultado y ya que ellos tomen las determinaciones que requieran. Suena súper interesante. Súper interesante. Oye, y nos platicas, nos hablas con toda la experiencia que tienes. En resumen, ¿cuántos años de experiencia tienes? Casi 10. Casi 10. Y de esos 10, casi 10 años de experiencia, danos un consejo. Mira, un consejo a personas más jóvenes o a quienes van empezando iniciando es que siempre inviertan en ellos mismos. Somos nuestra mejor carta de presentación. Claro. El entorno quizás no lo puedas cambiar, a tu familia, a tus conocidos, donde trabajas. En lo mejor que puedes hacer para ti es invertir en ti mismo. Incluso no propiamente que gastes, hay cursos en línea que son gratuitos. Existe Fundación Slim, existen las universidades principales, las autónomas, en donde puedes entrar a capacitaciones, a cursos, deja capacitarte sin necesidad de que inviertas. En redes, en YouTube hay bastante contenido que te genera valor y educación y en donde puedes incluso empezar a capacitarte en
algo que no tengas tan a la mano, que no seas tan bueno, y prepararte justamente para lo que requieras. Yo siempre digo que te veas en el lugar que quieras estar, te prepares para ello y finalmente poco a poco te vas a ir posicionando en esa parte. Entonces, lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo, en tu educación, en tu forma de pensar, en tu forma de ser, cuidar mucho tu círculo de amigos, de amistades, la familia y cosas que nos rodean es algo que no podemos cambiar, que vamos a tener siempre, pero hay otras cuestiones que sí son parte de nosotros. Entonces, esa responsabilidad tomarla, porque yo sí creo firmemente en que sí te conviertes en las personas con las que más convives. Sí, claro. Esas propuestas que todos hemos escuchado, te conviertes en las 5 personas con las que más convives, eres el sexto en el grupo en el que va a seguir esos ejemplos. Yo sí lo he visto para bueno y para malo. He visto grupitos de amigos en donde alguien que quizás no tenía toda la capacidad o el empuje, por verse con esas relaciones o por verse con ese entorno, le fue muy bien en un futuro, y tanto para lo malo también. Si te rodeas de personas que no son las correctas, también te pueden llevar a malas prácticas. Entonces, mi mejor consejo es que siempre inviertas en ti. Y yo pienso que este podcast le va a servir mucho a los jóvenes que están iniciando, que quieren iniciar en este ámbito. Creo que sería muy bueno que estuvieran atentos a todos los capítulos para que también les funcione. ¿Cómo ves, Pau? Me encantaría, la verdad, que sigan aquí con nosotros en cada uno de estos. Y que sobre todo escuchen la voz de la experiencia que tenemos aquí con nosotros. ¿Hay alguna persona que tú digas, mi mentor, mi mentora para esta parte? Sí, creo en mucha gente, sigo a muchas personas, influencers, líderes de industria y demás personas que están haciendo cosas que me gustaría llegar a hacer en un futuro, pero alguien así de carne y hueso con quien conviví mucho es con mi tío David. Con él empecé a trabajar desde que salí de la carrera. Estoy trabajando en Guadalajara, como ya les platiqué, un tiempo Campeche, viendo ¿no? qué más hacía, pero con mi tío me fui para allá y empezamos pues desde cero. O sea, me fui con mi pura mochila, con lo que traía. Llegamos allá y a toda la familia le daban acceso. Tuvieras carrera o no, te decían, sí, vente a algo, te ponemos a hacer. Entonces, había familiares trabajando desde la banderita en la carretera hasta manejando, hasta en laboratorio, de diferentes puntos. Ya los que estudiamos ingeniería o estábamos titulados nos pasaban a otra área. Pero desde cero fue llegar y medir un camino con cinta, caminar 24 kilómetros en Campeche bajo el sol de allá. Entonces, empecé con eso. No me recordaba a mi tío porque no éramos tan frecuentes. Empecé a trabajar con él en esa parte. Después de estar en campo, voy a oficina. Me pide que le ayude en algunas cuestiones de estimaciones, de trámites. Me empiezo a encargar más de la parte administrativa de esas obras. Después él se va a otro estado porque tenemos obras en diferentes estados. Me deja a mí de encargado de allá de estar al pendiente con la secretaría. Entonces, en ese tiempo de estar conviviendo con él, prácticamente vivíamos juntos. Rentamos una casa allá, un lugar donde quedarnos. Me la pasaba todo el día con él en el carro, en la casa, en las reuniones, en las obras, en todo. Y fue un doctorado completo el estar conviviendo con él. Claro. Le agradezco mucho su experiencia, su apoyo, esa confianza que me dio. Finalmente hicimos muy buen equipo, pero el estar todo el tiempo con él me ayudó a desde saber cómo hablar, cómo presentarme, cómo pensaba, cómo afrontaba mucho las situaciones. Siempre en un camino, en una carretera, te van a tratar de llegar por lo técnico, decirte que algo no está bien hecho, que el terreno, que no cumple la capacidad, que todo. Él, con la experiencia que tenía de estar en laboratorio, sabía cómo defenderse, cómo generar las pruebas necesarias para decir que sí estaba bien. Él incluso parte de la empresa donde estaba asesoraba a otras empresas, entonces siempre esa parte de hacer las cosas bien, de poderte presentar como una persona congruente y con todo ese respaldo académico y técnico de la experiencia. Entonces, es algo que le agradezco mucho porque me enseñó realmente en el día a día el cómo ser una persona de bien. Toda la experiencia que tuve en aquel momento fue de él, me ayudó bastante y es algo que a la fecha sigo recordando y aplicando sus consejos y su forma de ver la vida. Un gran maestro. Sí. Definitivamente. De vida, no solo de trabajo, sino de vida. Completamente. Fue alguien que me ayudó mucho, que a la fecha lo tengo para que algún día nos acompañe a entrevistarlo y que nos pueda contar todo lo que él ha hecho. Y también, o sea, él me decía siempre, todos los estados que son en México, solamente le faltaba uno por trabajar. En todos los demás estados ya había tenido por lo menos una obra, entonces conocía prácticamente toda la república. Sería muy interesante, ¿no? Esa es muy nómada en todas las áreas, entonces tiene ventajas y desventajas porque no estás con tu familia, no estás con tus amigos, no eres dueño de tu tiempo al 100%, pero pues ya es ahí un tema de balanza que cada quien decide unas por otras. Qué aportar y qué no. Muy bien. David, por último, cuéntanos cómo te ves en un futuro 5 o 10 años
no pongamos plazo, pero ¿cómo te ves en el futuro? Como líder de industria. Seguir construyendo, seguir haciendo infraestructura, creando por nuestra gente, por nuestro estado, nuestro país, cruzar las fronteras, pero siempre siguiendo con esa filosofía de vida, de construcción, siguiendo dando trabajo, siguiendo haciendo equipo, crear más empresas relacionadas a nuestro giro, pero siempre con la idea de ser mejores y tener muy buena perspectiva de vida. Bueno, este fue el capítulo 0 de lo que será el podcast Líderes de la Construcción, y qué mejor dejarlos con un anfitrión con tanta experiencia como el ingeniero David Elías.